Bueno, los fuegos ya están caminando. El mejor amigo del hombre. Papi que le quiere tanto. Bueno, Que salud familia. Salud familia, salud amigos. A todos, feliz 25 de mayo. Feliz 25. Feliz Día de la Patria. Sí. Entonces, buenos días, bienvenidos a otro video y feliz 25 de mayo. Así es familia, feliz 25 de mayo para todos ustedes. Bueno, los que son de Argentina y para los que no y que siguen y miran el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así que bueno, hoy con mi sombrero salteño, ¿no? Sí. Ajá, de Salta vino y hasta Alberta, Canadá llegó. Vamos a hacer el típico locro que se consume en Argentina, generalmente fiestas patrias. Y bueno, no tanto solo en estas fiestas, pero es más que nada más popular, ¿no es cierto? Es como una tradición. Entonces lo vamos a hacer aquí afuera, sobre las llamas. Y el tema... Me parece que esa olla no va a entrar todo lo que tenemos. Es la olla más grande que tenemos en la casa, Sí. pero la cantidad de comida en la mesa de ninguna manera no va a entrar. No, me parece que voy a tener que traer el Dos horno holandés Sí. y lo ponemos ahí al ladito y hacemos Ya, dos. doble porción. Sí, ya total, comerse se va a comer. Están anunciando lluvia en un rato, así que nos tenemos que apurar. Vamos a prender los fuegos, vamos a tomarnos unos tintillos y largamos. Empecemos. Vamos familia. Manos a la obra. Vamos. Ok, hoy los shallots, no son shallots, cebollín. Hoy cebollín del jardín, fresquito. Sí, acá les llaman. ¿Cómo le llaman? Ya me olvidé el nombre. Chives. Y no pueden ver a Togo cuidándonos por si aparece un oso, ¿verdad, Togo? Ya se fue. Y ahí la rubarba, que también, miren el tamaño de eso. Y apareció un espárrago, les voy a mostrar. Bueno, más de un espárrago, pero miren el tamaño de este. Aquí tenemos cebollita de verdeo fresca, recién cosechada. Y esta viene todos los años, ¿no? Se seca en el invierno y en la primavera Aparece. todo el borde acá del cantero son cebollines. Así que hoy los vamos a poner a buen uso, ¿no? Sí. Entonces, adentro ya casi estamos. Ujú. Nos vamos para el lado del fogón ahora, A prender el fuego. a ver si prendemos el fuego y cómo organizamos la situación. Ok. Va a estar media peleaguda, va a estar. Pero vamos. Ok, entonces, buenos días, Samuel. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos un vino especial para un día especial. Exactamente, un gran enemigo 2019 año. Sí. El vino es espectacular. Sí. Cabernet Franc. So this was a gift from Uncle Coco, Tio Coco. He introduced us to this wine about 10 years ago. Probably our favorite wine in Argentina. It's a little bit pricey, but it's worth it for special occasions. We've bought it at a decent price, sometimes at the Chino, the Supermercado Chinos, and also on Mercado Libre. But this was another gift from Coco. We just recently came back from Peru. And so we've been saving it for a special occasion. Today is that day. And it's not just the El Enemigo, it's the Gran Enemigo. And so instead of it being a Malbec, it's a Cabernet Franc. So this is a special wine. It needs some extra time to breathe. So well before we're going to drink it, we're going to do the Crazy Sam 5 process, decanting process. Ok, vamos a abrir el O sea- vino. A45 ¿Y y qué estamos usando? el cuchillo del abuelo. Cuchillo de tu abuelo. Mira lo que dice acá. ¿Qué dice? Frieder Ern and Company, Weyer Solingen. Ese lugar, Solingen, es conocido por cuchillos. Ya, el acero, no solo cuchillo. Vamos a poner un poco de salame, un poco de queso añejo. ¿Cuál es el queso?
Es un queso... ¿De dónde viene? Ah, inglés. Un queso inglés. Un cheddar maduro, dice. Británico. Sí. Y un poco de aceitunas, crackers. O sea, algo simple, pero por lo menos podemos ir picando. ¿Un poco más o así está bien? Está bien. Vamos avanzando con los cortes de carne. Sí. Tenemos un poco de falda con el huesito. Sí. Un lindo marmolado tiene esta. Tengo un poco de chuleta de cerdo. Tienen un poco de hueso. Eso también está bien. Costillita de cerdo. Okay. Chorizo tipo colorado. Y panceta. Ok. Ok. O sea que vamos a cortar esto en trozos. Para que sea más fácil meter todo a la olla. Sí. Amigos, a buscar leña. Vamos. Vamos. Aquí en la casita. Todo Aquí. lo que se ha ido acumulando y procesando. Son palitos. Perfecto. Perfecto. Pasado en primavera, ¿sí? Primavera, sí. En Argentina es otoño. Es otoño. Lo opuesto. Lo opuesto. Bueno, los fuegos ya están caminando, así que antes que nada vamos a comer un poco de salame. Este queso se rompe todo. No hay forma de cortarlo y que quede en pedazos discretos. O sea que lo comemos igual. No puede faltar. Barato vino. Combustible para misiles es este. Pero bueno, el vino bueno lo reservamos para el almuerzo. Así que tenemos la leña, tenemos las ollas, el fuego está andando, ingredientes están aquí. Encontramos las pinzas. Oh, esta para agarrar, Picada, Audrey. para agarrar Sí. los carbones calientes. Así que estamos listos. Estamos listos. Come algo. Yo ya he estado comiendo, no se preocupen amigos que yo nunca paso hambre. Aceitunas, salame picante, galletitas, un Todos. queso cheddar. Sí. Y, Toguch, ¿vas a comer queso? Dale. Dale, que a ti te gusta ese queso. Muchísimo, Bambi. Good thing, yeah. Bueno, al final son 2 ollas de tremendo tamaño, así que doble el locro. No hubiera entrado en una, ¿no? No, toda la carne y la Sí. verdura de ninguna manera, así que vamos a tener para varios días, diría. Porque ya estamos, las ollas tienen casi 3/4, un poquito menos de 3/4, Sí. pero todavía falta el maíz y el poroto. Ya. O sea que en una sola no de ninguna manera entraba. Y bueno, hicimos 2
y una la guardamos para cuando vengan los papás de Samuel. Sí, que ya están por llegar en unos días. Ellos nunca han probado locro. Así Sí. que vamos a congelar un poco y se los servimos a ver qué les parece este plato tradicional. Así los acostumbramos un poco a los Sí. sabores latinoamericanos, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero bueno, aquí lo tenemos ya. Falta el último paso. Se nos viene el agua, ¿eh? Se está poniendo gris, se está Se poniendo oscuro. Espero poder terminar antes de que se largue. Ya, yo creo que podemos terminar a tiempo, Sí. pero tal vez tengamos que comer adentro. No Sí, sé si se le aguanta falta el un agua. poco les voy a explicar, cortamos camino, porque como sabíamos que se nos venía la lluvia esta tarde y queríamos que este video salga para el 25 de mayo, entonces era hoy sí o sí, no quedaba otra. Y si teníamos que poner el maíz y los porotos desde el vamos en esta olla, íbamos a necesitar por lo menos 1 hora y media, 2 horas más. Entonces, ¿qué hicimos? El maíz y el poroto lo cocinamos de antemano en la olla a presión, Sí. lo ablandamos y dejamos un poquitito para la última cocción, ya cuando uno lo pone adentro Ya. de la olla aquí, porque si no íbamos a perder, ¿no? No No, podíamos. si no demora como 4 horas hacer Sí. un locro. Sí, y no nos da el tiempo, Ya. porque acá esta época del año es muy cambiante. Estas semanas pasadas hemos tenido hasta 22 grados centígrados sobre cero. Sí. Y de golpe ahora vienen 2 semanas con lluvia, que nos viene muy bien por el tema de los incendios forestales, que se moje bien la vegetación, la arboleda, que se empape todo, o sea que los incendios les cuesta. Y también, ya nos mandaron, después les voy a poner en la pantalla lo que recibí en el teléfono. Ah, de los osos. Sí, ya nos mandó la provincia El de aviso. Alberta la alarma avisando a la población en Ya. zonas rurales que los osos ya salieron de hibernación Se han despertado. y el otro día ya anduvo uno acá al lado. Sí. O sea que otra de las cosas que tengo que hacer, familia, discúlpenme, lo tengo que decir, tengo que ir a la sala de armas, abrir la caja fuerte, sacar el fusil, sacar munición y ponerlo al lado de mi cama y tenerlo siempre en stand-by, por si las moscas. Mientras yo esté de guardia, en mi guardia, ningún oso se va a comer un nieto. O sea que si llega el momento que hay que salir y como quien dice, proteger una vida, bueno, hay que hacerlo. Pero sí, es esta época del año que hay que tener mucho cuidado. Y osos y pumas también. Los pumas Así también. que estamos en una zona rural, estamos en lo que acá se llama the frontier. O La frontera. la frontera con la nada misma. ¿Ven el alambrado aquí? Yo siempre les muestro. De aquí para allá podemos llegar hasta el territorio del Yukón caminando. No hay Siguiendo la camino, montaña. no hay pueblo, no hay absolutamente civilización. De acá es todo salvaje. Por eso que los bichos andan tan activos en esta zona. Aparte que esta zona de Alberta se conoce como la capital de los osos, la capital mundial de los osos, ¿no? Ese es el moto de este lugar, porque hay tanta cantidad que hay que siempre estar en alerta. Nosotros somos los invasores, ellos viven en su hábitat y tenemos que tener precauciones, nada más que cuando nos topamos uno frente a frente, estar preparados como para poder reaccionar. Sí, ahí se despertó Aurelia. Se despertó y también llegó el caldo, así que Vamos me a hago ver. cargo. Ahí va. Ok, vamos a añadir el maíz entonces. Mitad y mitad. Y ahora, Y ahora, ¡pum! Péguenme, porque le voy a meter también maíz amarillo. oh, oh, oh. Ahí está, mitad y mitad. ¿Qué más? Porotuski, Porotos, ok. o como quieran llamarle. Oh, mira esto.
Wow. ¿Ah? Va a haber que añadirle más caldo. Ya está Sí. quedando bien espeso. Ahora le viene el caldo. Especialmente la olla negra. A ver, Toguchi. Un momento con papá, Toguchi. Mm. Un poquito, un poquito. Y el mejor amigo del hombre. Un papi que te quiere tanto. ¿Así? Oh, te dan besitos, Togo. Mira eso. Te dan besitos. Mi hijo de 4 patas. Mi hijito de 4 patas. ¿Qué dice mi hijito de 4 patas? Togo, qué vida que tienes. ¿Cuánto me quiere esta familia? ¿Cuánto me quiere esta familia? Soy un bebé, mamá se va a su reunión. No. Nosotros nos quedamos haciendo el locro, ¿ok? No podemos salir. ¿Se fue? Todavía no. Bye bye, Está mamá. saliendo. Viene en un rato. Mamá fue a reunirse con sus amigas, ¿ok? ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Ay. Ok, ahora vamos a condimentar. Condimentamos. Empezando con ajo. Esto mucha gente no le pone, pero como nosotros somos medio peruanos y los peruanos comen todo con ajo, le pongo un poco. La comida peruana es todo ajo, ¿no? Ajo y Siempre. ají, el ají. Yo no soy de cucharita y anda midiendo, yo soy a ojo. Ok, pero no mucho. Comino, Yo no soy súper fanática del comino. ¿no? No. Pimentón dulce. Ujú. Todo a ojo hasta que se va la mano. Ok, yo creo que es suficiente. ¡A ojo! Ay, ay, ay. Este sí me gusta. Esto es pimiento. Es el ají triturado. Este pica, ¿eh? ¿Querés que pique? Que a ver. pique una vez, que pique una ¿Que vez. pique hoy o que pique mañana a la mañana hoy, también? hoy está bien. Hay que darle de comer a mis suegros después. Ok, poco de sal. ¿Cómo hace ese famoso que le pone la sal a la carne? ¿Cómo se llama? Así. ¿Ah? ¿Cómo se llama el tipo? Se llama Salt Bay de Dubai. De Dubai y hace Sí. así. Y saben que un churrasco en el restaurante de él en Nueva York vale $1000, ¿no? ¿Así? Sí. Tienen uno envuelto en ¿En oro? hoja de oro. Y sale $1000 un churrasco. Para que venga el camarero al lado de la mesa, se ponga de costadito así, te haga. ¿Eh? Es un show, un espectáculo. Ah, es lo que se ha convertido el mundo, familia. It's bullshit. Ahora hay que probar. ¿Querés probar vos o querés que pruebe yo? No, tú prueba, tú eres el cocinero. Ok, yo estoy en la cocina, me han puesto a cargo de hacer la salsita para el locro. Es una mezcla de pimiento rojo o morrón. Tenemos un poco de cebolla morada, cebollín y sí, me dijeron aceite, un poco de pimienta cayena y eso tendría que ser. Así que bueno, en unos 10 minutos yo también ya subo y comemos. Los colores, Miren amigos. eso. Los colores. Ok, parece que ha llegado el momento. El locro tiene cara de listo. Esto ya está. ¡Oh, la, la! Ya. ¿Cómo salió? Y vamos a tener que probar, pero de cara se ve lindo, se De ve aspecto. rico. Tiene muy buen aspecto, se lo ve espeso. Hay que tener cuidado, familia, no se olvide revolver constantemente cuando se le agrega ya el maíz y los porotos, porque se pega en la base si no, ¿eh? Claro, suelta mucho almidón. Sí, tiene mucho almidón y se le va a pegar todo, o sea que cada 5 minutos usted lo que tiene que hacer es esto, así, Con cuchara de madera, cuchara de palo. con lo que tenga a mano. Por supuesto que si tiene teflón no va a usar algo que raye, pero ok, ¿de cuál querés? ¿Más espeso o más jugoso? Tal vez el más espeso. Comamos Este. el más espeso. Este es el más espeso. Ok, vamos a ir viendo los platos entonces, ¿te parece? Sí. A ver. ¿Cuánto quieres?
2 cucharadas. Ya. Oh, thanks. Vamos sirviendo el gran enemigo. Bueno. Probando. ¿Esto es un locro o es un locro? Es un locrazo. Información. A ver. No le puse mondongo y no le puse cuero de chancho porque nadie lo come. No. Entonces, uy, el agua. Está lloviendo. Acaba de empezar. Entonces, ¿para qué ponerle algo que después van a andar todos separando? Dije, no. El locro lleva mondongo, lleva cueritos de cerdo, lleva patita de cerdo. En fin, cada uno lo hace a su forma. Pero ahora vamos a probarlo. A ver cómo salió esto. Con 2 maíces. Doble maíz. ¿Qué tal? Rico. Buenazo. No es porque lo haya hecho yo, pero realmente vamos a probar el... Vino. El ¿Cómo se vino, llama este, el salud, enemigo? el gran Sí, enemigo. gran enemigo. enemigo. Wow. Vamos a ver qué es lo que sabía Coco que nosotros no sabemos. ¿ok? Sí. Sí. Y este es un Cabernet Franc. ¡Ah! Muy bueno. Así gritaban los paisanos en la inauguración de la capilla allá en las Sierras Grandes de Córdoba. Cuando inauguraron una capilla y se quedaron sin vino y empezaron a tomar el chimichurri. Entonces cada trago de chimichurri era un... ¡ah! Les picaba a los muchachos, ¿viste? Y el asado lo hicieron... No tenían parrilla suficientemente grande y fueron al rancho de los que vivían ahí cerca y sacaron el elástico de aquellas camas turcas que le llamaban, que eran unos elásticos como de hierro que se hacían todos así. Lo pusieron arriba de las brasas y ahí pusieron la vaca encima y se mandaron el asado. Según dice la historia, fue el asado más sabroso de Córdoba ese, ¿eh? Y no se explican por qué. Y eventualmente cuando investigaron, hicieron una investigación a fondo, se dieron cuenta que era el sabor de los que se largaban los viejos de noche arriba de esa cama, ¿viste? Y claro, con el asado ahí arriba le agarró un aroma especial. Buen provecho. A ver, yo también voy probando entonces. Ponemos un poco de la salsita. Wow. Ujú, Riquísimo. ujú. Está al punto, ¿no? Está bien bueno, está perfecto. ¿Y vino? Está a nuestro gusto. A ver, vamos probando el vino. Sí. Que viajó desde lejos, vino desde Perú. Buen vino. Nunca hemos probado el gran enemigo, siempre el enemigo, pero este ya es otra categoría. Se las tenía guardada el Coco, ¿no? Ujú. Se la tenía en secreto, ¿verdad? Tenemos que regresar a Mendoza y visitar la bodega. Porque ¿Dónde realmente, no sé, hay que ir a buscarla. Preguntarle a la gente, pues. Díganos, escríbanos. ¿No está la Mendoza del enemigo? Bodega Vigil creo que se llama. Pero sí, esto, buenísimo. Tengo hambre. Ujú. Es sabor distinto de campo. Ya. Muy bien. Súper suave. Riquísimo. Y bueno, un brindis entonces al 25 de mayo. Feliz 25 de mayo a todos los... ¡Oh! ¡Oh! Se quedó sin vino. ¿Qué tan rápido? Después de tragarme todo este humo, todo este calor y toda la quemadura que me salpicó en la mano, un vasito de vino no me hace nada. a mí. Duró 30 segundos esa copita. 30 segunditos. Pero se las traía guardada Coco, ¿no? Sí. Bueno, Así que salud familia. Salud familia, salud amigos. A todos, feliz 25 de mayo. Feliz 25. Feliz Día de la Patria. Sí. Y lo único que nos faltó es un poco más de amigos, un poco más de gente, un poco más de reunión. Mire, estamos nosotros solitos acá en el medio de la nada, allá en el medio
de la provincia de Alberta, en Canadá, tan lejos de la patria, donde están celebrando probablemente en familia, en amigos, con amigos, quiero decir, y esa es una de las partes negativas al que le toca emigrar. Y nos hubiese gustado mucho poder haber estado en Córdoba, ¿no? Allá celebrando quizás con los vecinos o de alguna otra manera, pero bueno, esto es lo que nos toca. Y sí, al menos algo hicimos, ¿no? Algo hicimos. Como para acordarse del terruño. ¡Salud! ¡Salud! A ver, un momento para el pan casero entonces. Este pancito que ven ahí mismo. Esto viene de la granja de nuestra vecina. Ahí abajo de la colina. Ya. Ellos tienen todo, las gallinas, las cabras, las alpacas. ¿Qué más tienen? Vacas. Tienen ovejas. Tienen todo. Y hacen pan casero, nosotros le compramos y le compramos los huevos caseros también. O sea que estamos comiendo el locro con un pancito casero, casero canadiense. Sí. No criollo, pero bueno, pancito casero. Y muy bueno. Se nota la diferencia, ¿verdad? Así que sí, el locro... Esto está, y con los dos maíces quedó perfecto. Ya. Porque el maíz amarillo le da un dulzor especial, ¿eh? Así que la próxima vez, si quieren cambiar un poco la receta, métale maíz de los dos, el blanco y el amarillo, y va a ver que vale la pena. ¿Okay? Y a ver, también cuéntenos en los comentarios qué otros platos quieren ver este verano, ahora que nos estamos poniendo a cocinar. ¿Qué quieren que cocinemos? ¿Qué les gustaría ver? Pedidos. Vamos, aquí se lo hacemos, aquí afuera nomás, ahí en la parrilla. Aquí mismo, ahí mismo. Le voy a ofrecer huesito con carne de res y unas costillitas de cerdo, a ver qué pasa con todo. ¿La vas a comer? Qué asco, papá. A ver todo. ¿La vas a comer? Oh, eso sí, eso le interesa. Sí. Ok. Para eso sí, y se aleja, no vaya a ser que se lo quitemos. Togo, acá nadie te quita la comida. Medio con asco la agarró. Es la primera vez que lo ofrecí, lo miró, lo olfateó con cara de asqueroso y se dio media vuelta ofendido como diciendo, ¿cómo me ofrecen algo así? Típico Togo. Típico Togo. Típico Togo. Para hacerlo comer todas las tardes es una pesadilla con él. No hay forma, ¿no? Hay que convencerlo con nuevos sabores, a ver. Ahora le hemos comprado una comida nueva, coquitos. Nunca le hemos dado comida comercial. A ver si come un poco más, porque ya quiere comer solo hígado. Pero el hígado no es bueno tanto en mucha cantidad para los perros porque viene muy cargado. O sea que les puede dar una, ¿cómo se llama? Pancreatitis. O sea, entonces hay que tener cuidado con el hígado. Pero él quiere comer hígado todos los días. Si es hígado cocinado, hervido en la sartén, mejor todavía. O sea que anoche, ayer, antes de ayer, hace 3 días que me estoy volviendo loco para darle de comer a la noche. No hay forma, no quiere, me agarra 2 mordiscones, se da media vuelta y se va. Y digo, bueno, no tendrá hambre, no sé qué es. Me preocupa porque digo, no puede ser que empiece a perder peso y como ya tiene sus añitos, ¿no? Pero... Toguchi, están hablando de ti, Bambi. ¿Escuchas eso? ¿Querés otro huesito? Acá hay otro, papi, ¿eh? A ver, Bambi. A ver si agarra el de carne. A ver, ahora carne de res. Tal vez le interesa. Es ese, ahí está. Oh, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Te cuesta empezar. Y siempre tiene que empezar con los, ¿cómo se llaman? Su golosina. Su golosina, lo que come él. Son pedacitos de carne seca, ¿no? Los treats que le dicen acá. Si no se le da eso, no empieza a comer. Y recién ahí, es como que tiene un estómago perezoso todo. Ese tipo de personas que tienen estómago perezoso, que a la mañana no pueden comer, no pueden desayunar hasta el mediodía. Es más o menos algo así. Después de comerse unos cuantos golosinas, medio como que ahí empieza a pasarle la lengüita. Y eso que uno le hace una cocinada que hay días que me lo quiero comer yo, de ver lo que hay en el plato de Togo. Le ponemos huevo, le ponemos camote, le ponemos arroz, le ponemos fideo, le compro los huesos grandes de las rodillas de la vaca y le hacemos caldo de hueso
O sea que cada vez que le damos de comer va uno de estos lleno de caldo de hueso, batata, zanahoria, le pongo hígado. Hay veces que la carne molida no la quiere ni oler. Es todo un problema alimentarlo a todo, porque no tiene hambre, está harto, esa es la palabra. ¿Te acordás de los perros allá en la sierra? Me acuerdo, muy bien. Un hueso así, lo pasaban, entero se lo pasaban. Ya. Que yo decía, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a digerir? ¿Cómo lo Digerirlo van a procesar? para después cuando tengan que ir al baño, ¿cómo van a hacer con un hueso entero así? Se les va a atravesar, pero no, se los pasaban como si fueran caramelos, se los comían, desesperados de hambre los bichos. Bueno, se nos viene, del otro lado está lloviendo grosso, ¿no? La olla que usamos de acero inoxidable, la quemé toda por afuera. Le había puesto abajo como una fuente metálica para que la llama no la llene de hollín, pero no pasaba suficiente caloría como para que empiece a hervir. Entonces le saqué esa fuente de ahí abajo y la puse sobre la parrilla y la puse sobre la llama y sobre el fuego. Quedó negra, chamuscada quedó, che. Queda para comer afuera, nada más. Para hacer locro, porque esa la usamos para hacer locro la última vez que hicimos locro. Años atrás. 3, 4 años atrás. Sí. O sea que hasta ese entonces, desde ese entonces no la hemos usado. Y al menos, bueno, así tiene un uso, ok, quedó media chamuscada, media negrita, no quedó brillosa ya como era antes, pero por lo menos sirve para cocinar algo. Entonces, para terminar el video, encontré un álbum de fotos y hay unas fotos de cuando yo tenía 1 año. Audrey le va a sacar una fotografía. ¿Foto? ¿Ya? Y la va a publicar en el canal, en este video, para que ustedes, los seguidores, nos digan si Aurelia tiene algún parecido a esa foto mía de cuando yo tenía 1 año. ¿No? Porque hay tantas versiones diferentes que algunos dicen es igualita a Samuel, es igualita a Audrey, es igualita a mi esposa, es parecida a Daniela. Entonces vamos a poner esa foto con una foto de Aurelia al lado y ustedes tienen que contestar en los comentarios a ver qué les parece. ¿A quién se parece de esta familia la beba Aurelia? Ok, bien. Van a votar. ¿Les parece? Ya. Así tienen un poquito de tarea ustedes también, ¿no? Solo mirar los videos, le damos un poquitito de tarea, familia. Y bueno, hemos terminado, hemos comido 2 platos por cabeza. Hemos comido. El locro salió, no hay nada que hacerle, no hay nada mejor que cocinar con madera, con fuego, con leña. Las cosas tienen otro sabor. Por alguna razón esto hecho sobre la cocina a gas o la cocina eléctrica no tiene el mismo sentido. O sea que por eso que a mí me gusta cocinar así. Costó un poco agarrar las calorías y empezar a que se empiece a mover y a hervir. Pero las costillitas de cerdo, ¡oh! ¡Qué delicia cómo quedaron! Súper tierna, la carne se deshace y con un sabor espectacular. El zapallo desintegrado, desapareció todo, como tiene que ser. En el locro el zapallo tiene que desaparecer y hacerse espesar la salsa, como quien dice. La batata desapareció también. Y ese gustito dulce a la batata, ¿no? Los 2 maíces, perfecto. No les faltaba ni tenían extra cocción, los porotos igual y la carne ni que hablar. Así que podemos decir que ha sido todo un éxito, ¿no? Yo diría que sí. El locrazo del 25 de mayo. Y bueno, si hay algo que les tendría que decir en esta época, en estas fiestas patrias, es de que sea en el país de que usted esté viviendo, no vale la pena peleas y altercados entre ciudadanos por diferentes ideologías políticas o partidos políticos o políticos que más o menos andan todos por ahí. Lo importante es lo que se pueda sentir la unidad de sentirse que se es parte de algo en común, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta de eso cuando está lejos. Que cuando estamos acá nosotros, fíjese, una fiesta tan importante en Argentina y acá celebrando solito, entonces por eso que le digo que uno se pone a pensar y digo, pucha, pero qué tontería, tanta división, tanta separación por cosas que no valen la pena y por personas que no valen la pena tampoco, ninguno. Y
en lugar de tenerse una población unida, una ciudadanía unida, todos juntos y disfrutando sin importarles lo que puedan decir y los campanazos que suenen de los poderes políticos de turno. Así que ese es mi consejo. Únanse, dejen las grietas de lado, no vale la pena, la vida es demasiado corta y llega el momento que se van a dar cuenta que es tiempo perdido dedicarse a eso. Dedíquense a estar unidos, a tirar todos de la misma soga y bueno, ese es mi pequeño consejo para el día de hoy. Buen Así mensaje. Nos vemos en la próxima, familia. Hasta la Chao, próxima. chao. Chao, chao.